todos, todas. Es un gusto presentar el libro de La piel. Bebés, niñas, niños, niñas y adolescentes hablan con su cuerpo, de Eva Rothenberg. Yo les doy la bienvenida a nombre de Olga Santamaría, que es la presidente de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, y dejo en manos y en la voz de Julia Casamadrid, quien es psicoanalista de funciones didácticas en el Instituto del Psicoanálisis en APM, es asimismo ex directora del Instituto de Psicoanálisis Ramón Parres de nuestra asociación, y ella me puso 2 líneas de su currículum nada más para que ahorremos tiempo, pero sí quiero destacar hablando de la presentación de un libro que es una de las editoras permanentes de Cuadernos de Psicoanálisis, que es el órgano oficial de nuestra asociación, que hace muchas publicaciones. Julia, te dejo los micrófonos, bienvenidos. Ahora sí que están en su casa de internet. Pues muchas gracias, Zoom. Julio, muchas gracias. Bueno, pues les agradezco a todos el que estén presentes en esta presentación del libro de la doctora Eva Rothenberg, que como bien dice Julio, el solo título nos enamora, nos cautiva y nos motiva a leerlo a profundidad. El nombre de La piel, bebés, niños, niñas y adolescentes hablan con su cuerpo. Esta presentación se hace en el ciclo de creatividad y juego que organiza el Comité de Psicoanálisis de Niños y Adolescentes del Instituto de Psicoanálisis de APM. La doctora Eva Rothenberg es miembro didacta de la Asociación Psicoanalítica de Argentina y de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Es directora del Departamento de Psicosomática de la APA, ex miembro enlace de COWAP, profesora de posgrado de la Universidad de Buenos Aires. La doctora Rothenberg es autora de numerosos libros y trabajos científicos. En este libro que hoy comentamos, la doctora Rothenberg nos presenta un paradigma de investigación, trabajo, manejo y tratamiento de trastornos psicosomáticos en la piel, en donde integra tanto lo vincular como lo multifamiliar y lo transdisciplinario, en una población de bebés, niños, niñas y adolescentes. La autora observa, consigna y valora desde su perspectiva lo que en algunos casos se trata de invisibilizar, callar y hasta expresar a través de una parte del cuerpo. Es un tema realmente fascinante, es un tema que aborda la doctora Rothenberg, que vemos en nuestra diaria consulta con nuestros pacientes. Para empezar a comentar el libro, vamos a pedirle a la doctora, bueno, lo van a comentar las doctoras Hilda Katz, Noemí Reyes, la maestra Alejandra Mejía y la doctora Silvia de Francesco. Nuestra primera comentarista será la doctora Hilda Katz, quien es miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, profesora de seminarios de APA, coordinadora del capítulo Lo Infantil de APA y coordinadora de espacios de investigación de APA. Es profesora invitada titular de diversas universidades. Además, la doctora Katz es artista plástica y escritora de diversos libros con temas que abordan temas como tatuajes, autismo y psicosis infantil, fanatismo, filicidio y parentalidad. Le damos la bienvenida y la palabra a la doctora Hilda Katz, por favor. De todo, muchísimas gracias por esta invitación. Voy a decir buenos días, ¿no? Porque allá están al medio, es a la mañana. Muchísimas gracias por esta invitación. Digamos, ya vengo siguiendo, ¿no?, el trabajo de Eva, somos colegas, somos compañeras, somos amigas, pero considero que es relevante la tarea que ella está realizando, no solamente en su libro, sino en general, ¿no? O sea que yo le quiero agradecer que me haya solicitado, por ejemplo, que escribiera el prólogo de su libro, cuya propuesta y temática resulta de mucho interés para todos nosotros y para los profesionales de la salud en general, eso quiero destacar, ¿no?
Bueno, por supuesto sabemos que tiene una larga trayectoria profesional como fundadora y coordinadora de la Escuela para Padres Multifamiliar en el Servicio de Dermatología Pediátrica del Hospital Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, y donde tuve también la oportunidad de trabajar, y propone enfocarse en la piel como la patología princeps, ¿no? Siendo realmente este libro el producto de muchos años de trabajo en el campo de la salud mental, la educación y la salud en general, como dije antes, con niños, adultos, padres, médicos, directores de escuela, docentes. Siempre me impresionó que Gilles Deleuze decía que en los consultorios dermatológicos tendría que haber un cartel que diga la frase emblemática de Paul Valéry: lo más profundo es la piel. Y sugería que los consultorios dermatológicos tengan ese cartel con esa frase de Paul Valéry, ¿no? En ese sentido, Eva nos aporta un trabajo desde la complejidad, ¿no? Que incluye lo vincular, lo multifamiliar y lo transdisciplinario en todas sus posibilidades. Es un detalle importante a destacar, tener en cuenta la importancia de lo transdisciplinario, que incluso es parte de la complejidad y del pensamiento de la complejidad, ¿no? Y, digamos, ella siempre trata de comprender desde su propia mirada lo que calla y lo que trata de expresar un cuerpo que enferma, ¿no? Considerando la medicina de un modo integral, ¿no? En ese sentido, al considerarla de un modo integral, sigue la propuesta de Platón. Y también sabemos que hay muchas cosas que no se pueden decir, pero que tampoco se pueden callar, y que de alguna manera se expresan a través del cuerpo, como lo podemos ver a lo largo de este libro, ¿no? Sabemos que el cuerpo para el psicoanálisis se sitúa entre lo somático y lo psíquico, entre la biología y la historia del individuo. En este caso tenemos que incluir la historia transgeneracional, ¿no? La historia familiar y la transgeneracional, donde la piel, como envoltura, de la misma manera que la conciencia, que es una envoltura psíquica, limita, protege, contiene, pero también demarca, ¿no? Es frontera. Frontera que, siguiendo a Rothenberg, en su propuesta, habla, clama, grita, se desgarra en busca de un sentido, de un continente, considero, que a su vez sea un espacio posible de amparo. La piel nos remite evidentemente a las envolturas psíquicas primordiales que le reaseguran al aparato psíquico la certeza y la constancia de un bienestar básico, ¿no? Es un bienestar que, al decir de Ansier, se refiere a una figuración de que el niño se sirve en las fases precoces de su desarrollo para representarse a sí mismo como un yo que puede contener contenidos psíquicos a partir de su experiencia del cuerpo. Sin olvidar, por supuesto, que la psicosomatosis puede ser también, en algunos casos, una defensa frente a la psicosis, como nos dice Eva Rothenberg, digamos, refiriéndose a Joyce McDougall. En primer lugar, yo quisiera destacar que la autora despliega exhaustivamente a lo largo de todo el libro ese enunciado metafórico que yo dije de Paul Valéry, ¿no? Lo más profundo en el hombre es la piel. Y en tanto se conoce, ¿no? Pero puede decirse que de alguna manera extiende el impacto de esta frase a los dermatólogos y sus prácticas. Por eso dije la cita de Deleuze, que decía que en los consultorios tenía que estar ese cartel, ¿no? Y a todos los profesionales de la salud y de quienes están a cargo del cuidado de los menores, como por ejemplo los abogados, los jueces, poniendo en evidencia de esa forma también esa frase del final de la frase de Valéry, que dice: en tanto se conoce, ¿no? Es un llamado
a conocer de qué estamos hablando. Rothenberg desde esta perspectiva pone en primer plano que los remedios no curan, evidentemente, las heridas vinculares, esas que lastiman el alma y que se expresan en la piel, invitándonos a sumergirnos en esas profundidades desconocidas del dolor psíquico y físico, y en la medida que se conocen, en tanto se conocen, como dice Valéry, las distintas enfermedades psicosomáticas de la piel, nos encontramos con sufrimientos padecidos a los que muchas veces se prefirió catalogar, patologizar, diagnosticar, pero no escuchar. ¿Cómo escuchar un sufrimiento? Es un poco, yo pienso, parte también de lo que despliega Eva en el libro. Tal vez la imposibilidad de sentir estas presencias inquietantes obedezca a que nos introduciríamos en territorios de duelos no elaborados, de marcas que remarcan pérdidas afectivas, de blancos de ausencias mudas, de volcanes de furias pestilentes, de ardores, de picazones desesperanzados que se detienen en la piel, abriendo interrogantes, la mayoría de las veces sin respuestas, y que la autora nos propone buscar, ¿no? Internarnos en esos territorios desconocidos, digamos, de alguna manera, no con un mapa de lo ya sabido, de la medicación, sino internarnos con interrogaciones que nos sostengan en ese camino, ¿no? Eva señala con precisión la existencia de desmentidas e interdependencias de mandatos transgeneracionales que penetran en la piel y se intrincan con la fuerza de lo que no puede ser pensado, ¿no? Por eso yo decía, hay cosas que no se pueden decir, pero tampoco se pueden callar. Lo que no se puede duelar, pero no deja de estar presente a través del malestar, de la vergüenza y la impotencia, ¿no? Que de alguna manera traen este tipo, digamos, de sintomatologías y que es desplegado por Rothenberg de manera exhaustiva a través de un profuso y detallado material clínico, ya que sostiene que el duelo es un proceso de subjetivación de la pérdida que debe procesarse en una trama relacional. Nos habla de la importancia en ese sentido del trabajo multifamiliar, del eco y la presencia de los otros, imprescindible para contener tanto padecer enmudecido, y es en esa tarea mancomunada que nos llama, nos pide o nos reclama, ¿verdad?, la importancia de la labor terapéutica y de la posibilidad de compartir, tanto de manera vincular con el grupo familiar como en la terapia multifamiliar, de la cual ella es una fiel exponente desde su creación. También incluye la perspectiva de lo transdisciplinario, como dije antes, en todas sus posibilidades, con los pediatras y los demás profesionales de salud mental. A lo largo del libro, yo quiero destacar, ¿no?, que se puede comprobar la actualidad de la afirmación de Winnicott, ¿no?, que dice: la sintomatología del niño refleja enfermedad en uno de los progenitores, en ambos, o la situación social, y es esto lo que necesita atención. En efecto, Rothenberg muestra a través de la riqueza experiencial de su clínica que los síntomas se originan por factores psíquicos complejos, donde el aspecto emocional, ella destaca especialmente el aspecto emocional en la trama familiar y sus entrecruzamientos que adquieren absoluta relevancia a la hora de llevar a cabo la tarea terapéutica. La propuesta no es sencilla, pero realmente es muy valiosa, que es dejar de depositar en el hijo la enfermedad, para pensarse como una familia con problemas a resolver, que quedaron escindidos, y crear y habilitar un espacio
para que comiencen a ser elaborados, por lo menos intentarlo, ¿no? A ellos se suman las vivencias y relatos de las familias que se agregan en la terapia multifamiliar, que van aproximando distintos sentidos, palabras, perspectivas inesperadas, como nos dice. De esa manera la creatividad puesta en juego crea un continente para que el silencio, ese silencio que rodea cualquier tipo de patología psicosomática, pero quizás especialmente en estos casos, se vuelva elocuente de lo traumático, de lo que permanecía sin representación mental necesaria para que se produzcan los conflictos psíquicos, ¿no? La patología orgánica infantil o psicosomática severa, destaca Rothenberg, podría ser una de las manifestaciones de los efectos de la transmisión de lo no dicho y o lo no pensado transgeneracionalmente, lo no elaborado, lo escindido de los otros significativos. Pone también en consideración que en muchas familias en las cuales los adultos quedan devastados psíquicamente, la desmentida puede constituirse momentáneamente en un recurso psíquico valedero, pero que de persistir y de no elaborarse producirá una sintomatología grave en las próximas generaciones o en familiares cercanos. Nos habla de algo muy importante, que son las interdependencias patógenas que se manifiestan por sus efectos principalmente en sus descendientes. Sin embargo, también hay algo importante que quiero también destacar de su libro, y es que plantea ayudar a los padres para que puedan comprender mejor a sus hijos, en virtud de su particular enfoque teórico-clínico, ¿no? Determinando diferentes estrategias terapéuticas mediante la mirada integrada con los demás profesionales. Tiene en cuenta, sí, y es para subrayarlo, que lo intersubjetivo es prioritario en las primeras etapas de la vida, por lo que las manifestaciones psicosomáticas en la infancia y en la adolescencia requieren un abordaje integrador y diferente al del adulto, por ejemplo, ¿no? Ella explicita, Eva, que son textos que tienen su origen en el trabajo clínico diario, donde, me interesa remarcar esta frase, nos dice, no se trata de curar quitando los síntomas, sino de entender que estos síntomas constituyen la forma de expresión de lo que no se puede decir con palabras, ¿no? Los adultos o el entorno habitualmente no lo saben escuchar, y el enfermo es la punta de un iceberg de conflictos o dilemas que incluyen a más de un individuo, como sostenía Jorge García Badaraco, nos dice, ¿no?, que desafió la psiquiatría del siglo XX y comienzos del XXI, repensando la llamada patología mental severa y enseñando una nueva teoría y clínica en el proceso de la cura. Puede decirse que este texto se constituye en un libro de aprendizaje y de consulta también imprescindible, ya que no excluye la multicausalidad ni la complejidad, y proporciona además nuevas formas de abordaje terapéutico aplicando la técnica multifamiliar de Badaraco con grupos multifamiliares, donde destaca también la importancia del trabajo de la prevención primaria en salud mental, que esto es algo a destacar. Y por todo lo expuesto puede decirse que se transforma el libro en lo que la autora denomina como un dispositivo como célula generadora de salud, ya que abarca la complejidad de la mente, de las enfermedades, de los vínculos y también de las diferentes disciplinas. O sea, que lo que se diagnostica como enfermedad solo es el trastorno o el síntoma, puesto que en realidad la enfermedad tiene que ver, y lo vuelvo a repetir, me parece un punto a destacar del libro, con las interdependencias patógenas,
que van dejando solos y con sentimiento de vacío a los integrantes de la familia, o por lo menos a alguno de ellos, ¿no? Bueno, para finalizar, pienso que se trata de un enfoque al que cada vez se reconoce más su valor, no solo entre los psicoanalistas, sino también entre los psicólogos, los educadores, los trabajadores sociales, en cualquier contexto profesional cuya labor tenga que ver con la salud de la población infantil. Y por qué no también incluir a los padres y al interés y la ayuda que este libro les puede significar. Así que muchísimas gracias, Eva, te felicito nuevamente y seguimos trabajando y teniendo en consideración esa particular forma de escucha que nos propones en tu libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Hilda. No te oímos. Perdón. Sí, muy interesante, Hilda. Muchas gracias por los comentarios que nos motivan a continuar leyendo, a iniciar leyendo, que no conocíamos el libro de Eva. Creo que tocas temas muy importantes como esto que tú nos dices en tu comentario, cómo escuchar un sufrimiento, cómo internarnos en el terreno de lo desconocido, de lo que no se puede hablar. Creo que es un reto sumamente importante para todos los profesionistas y profesionales que buscamos la salud del cuerpo y del alma, ¿no? De la mente. Muy interesante, muchas gracias, Hilda. Nuestra siguiente comentarista es la doctora Noemí Reyes. La doctora Reyes es analista docente y supervisora del Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Tiene la especialidad en psicoanálisis de niños y adolescentes por la International Psychoanalytic Association. Es miembro de IPA, FEPAL y de la Asociación Internacional para la Observación de Bebé. La doctora Reyes es miembro de COWAP, de la Asociación Psicoanalítica Internacional, y coordinadora del Comité de Psicoanálisis de Niños y Adolescentes del Instituto de APM. Es compiladora del libro de observación de bebés, método Stervik. Noemí, pues te escuchamos, por favor. Okay. Gracias, Julia. Bueno, voy a empezar este comentario agradeciendo a Eva la invitación a comentar su libro. Es una distinción que me permitiera adentrarme en su texto, mirar y leer su interior, sus hipótesis, las propuestas teórico-clínicas y el marco de abordaje terapéutico que presenta para tratar a bebés, niños y adolescentes que padecen trastornos psicosomáticos en la piel. Sus planteamientos y los contenidos del libro representan una clara decisión de realizar una profunda inmersión e investigación en el terreno de la psicosomática infanto-juvenil, además de una aportación al psicoanálisis infantil, a los profesionales de la salud mental, a la dermatología, a la educación y a aquellos que tratan estas patologías. Esta obra representa una contribución sustancial a los trastornos psicosomáticos en la piel, que sustenta en su experiencia de trabajo clínico como fundadora y coordinadora de la Escuela para Padres Multifamiliar por varios años en el Servicio de Dermatología Pediátrica del Hospital Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires. Para tal objetivo, ella elige abordar y explorar una parte específica del cuerpo, la piel, que en su trayectoria profesional ha estudiado y tratado terapéuticamente. Su larga e incesante práctica en esta materia da como resultado la publicación de este volumen, el cual refleja la vasta y consistente labor en las áreas ya antes descritas.
Como resultado de la experiencia, el libro incluye un atinado prólogo de Hilda Katz y la colaboración de Magdalena Busanic, Silvia De Francesco, Graciela Maltagliatu, Graciela Mansur y Janine Massimo. Retomando un poco de historia, desde los albores del psicoanálisis hubo una preocupación por parte de Freud de investigar las expresiones del cuerpo, inicialmente en los cuadros clínicos que manifestaban las personas histéricas y que tenían síntomas, por ejemplo, como parálisis en manos o piernas. Ya en el ámbito del psicoanálisis infantil, en 1947, Spitz efectuó una investigación en un hospicio de México y sus conclusiones apuntaron a la siguiente evidencia y realidad clínica. Se necesita de una mente madura para que organice la vida mental de un bebé inmaduro. En caso contrario, estos desarrollarán trastornos severos como microcefalias, por ejemplo, y trastornos alimenticios. También podrán presentar patologías primarias como repliegues, conductas autistas y trastornos psicosomáticos. Todos estos son resultados publicados por Spitz. Es decir, en virtud de la indefensión originaria se necesita la sustentación psicológica de alguien para que el desarrollo psicológico florezca y no haya quebrantos psicosomáticos. Ahora bien, continuando con la observación y atención en pequeños, Winnicott, con su fineza y profundidad en el trabajo con niños, introdujo la trascendencia de observar y formular el desarrollo temprano desde la perspectiva de la relación madre-bebé. También fue uno de los primeros analistas que teorizó sobre la importancia y necesidad de la integración psique-soma. En este momento, que él escribió, pensaba y sostenía que la relación emocional madre-bebé es un factor determinante en la enfermedad a desarrollar. En el terreno de lo psicosomático en la infancia, las teorías de la escuela francesa de los años 60 nos ilustraron y abrieron toda un área de investigación y atención terapéutica como la intervención temprana madre-bebé. Los esfuerzos y estudios de esta época se centraron en la niñez temprana y tardía, como por ejemplo estudiaron los trastornos del sueño, la alimentación, encopresis, etcétera, etcétera. De esta manera se describieron diversos cuadros y el manejo terapéutico que involucraba la interacción padres, hijos o bebés. Algo que Lebovici denominó intervención temprana. Da cuenta de ello la publicación del libro notable que se llama El niño y su cuerpo de Kreisler, Fine y Soulet, así como la publicación de múltiples artículos en revistas. Todo este movimiento se ha considerado una aportación de la Escuela Francesa de Psicosomática Infantil a la psiquiatría y al psicoanálisis infantil. Bueno, en una clara intención de continuar esta línea de atención, prevención y tratamiento de la patología psicosomática en niños, niñas y bebés desde una posición innovadora, nuestra querida Eva Rothenberg amplía el estudio y el tratamiento a los adolescentes. De esta manera, nos ofrece este texto, el cual refleja toda una incursión seria y comprometida, así como una mirada minuciosa y profunda alrededor de la psicosomática en la piel,
y cristaliza de manera nítida un logrado propósito por seguir pensando y teorizando la etiología, las manifestaciones y el manejo de dichos trastornos. Como resultado de la experiencia, al igual que nuestro notable escritor Juan Rulfo, que deambulaba por el espacio de los espíritus, Eva deambula exitosamente por la vida inconsciente de la población infanto-juvenil y sus familias a la hora de tratarlos. Para el psicoanálisis, la piel representa una envoltura psíquica que contiene un espacio entre lo interno y lo externo, entre lo psíquico y lo biológico. Pero si se mira, por ejemplo, desde la perspectiva de Esther Big, un niño pequeño construye una piel psíquica para contener sus experiencias emocionales y el sí mismo también. Esta construcción la logra el bebé cuando es contenido por la madre. De lo contrario, construye una segunda piel que actúa como defensa. De acuerdo a las teorizaciones de la autora, la piel es una parte del cuerpo en donde un bebé, niño o adolescente expresa, cita textual, lo que sufre, calla, esconde y en el lugar donde logra derivar conflictos o psicopatología. Cierro la cita. En otras palabras, diríamos que la piel es un vehículo, pero también es un límite que retiene o contiene experiencias estructurantes o nocivas para el desarrollo, dependiendo del punto de análisis, de la etiología y la teorización que se formule. Desde su perspectiva, la autora observa, consigna y valora lo que en algunos casos se trata de callar y expresar a través de una parte del cuerpo como es la piel, y genera toda una teoría amplia al respecto en el libro. En esencia, ella propone, abro una cita, que las expresiones psicosomáticas en la piel deben ser vistas no solo como patologías del cuerpo, sino también como producciones intrapsíquicas, sobre todo en la infancia temprana. Cierro la cita. Paralelamente, Eva entiende y explica la patología psicosomática en esta etapa y en esta área del cuerpo desde el paradigma de las interdependencias tóxicas de los padres con los hijos. A lo largo del libro realiza toda una exposición sobre la etiología, expresión y significados de síntomas que aparecen como brotes en la piel, en donde subraya, abro otra cita. Generalmente lo emocional se mantiene mudo, callado, pero groseramente se hace evidente en síntomas como la dermatitis atópica, las alergias, y en ocasiones el yo no puede controlar lo que sucede en el cuerpo, como en el caso del acné, la dermatitis atópica severa, la alopecia, la psoriasis, el vitiligo que involucran al cuerpo. Desde este punto de vista, pareciera ser que la patología psicosomática para la autora no es el producto de una teoría lineal. Como resultado y en virtud de su vasta experiencia, nos ofrece una clasificación de los trastornos psicosomáticos en la piel de acuerdo con la etiología, y así podría ser. Vuelvo a abrir otra cita. Neuróticos, B, los que tienen que ver con lo reprimido, C, aquellos vinculados al trauma. Abunda y explica que regularmente los trastornos psicosomáticos en la piel pueden tener múltiples expresiones, de tal forma que estos pueden reflejar
Fíjense bien, conflictos que no fueron reprimidos como en la histeria, o que pueden estar relacionados con efectos traumáticos en momentos predípicos, o por ejemplo, se pueden expresar cuando aún no había lenguaje. Por lo tanto, no tienen representación palabra, pero quedaron en el inconsciente que fue reprimido, de allí que estos eventos quedaron silenciados. Cierro la cita de la doctora Rothenberg. Desde su concepción, la piel no es solo un envoltorio psíquico, también es la zona que se patologiza, en otros términos, lo que no se logra contener en lo intrapsíquico brota en la piel. Esto es algo que todo el tiempo nos lo trae la autora y nos los está representando a través de ejemplos clínicos. Pareciera entonces que desde su óptica lo que enferma son las experiencias emocionales tóxicas suscitadas por estas interdependencias patológicas con los padres y aquellos aspectos de ellos como los traumas no procesados, los miedos, las proyecciones, hasta lo no hablado, así como problemáticas invisibles y conflictos inadvertidos. En última instancia, postula, vuelvo a abrir otra cita, los conflictos paternos irresolubles se pueden descargar o actuar en el cuerpo de los vástagos, quienes en su infancia temprana, tardía o adolescencia se transforman en los portadores del síntoma. De esta manera, se les termina por patologizar, aunque precisa, generalmente los vínculos alterados que los llevaron a enfermar permanecen invisibles. Cierro la cita. En la publicación se visibiliza un paradigma de investigación y valoración de trastornos psicosomáticos en la piel a integrar en su estudio lo transdisciplinario, lo multifamiliar, lo vincular y lo que es muy importante para ella, el significado del inconsciente y la subjetivación del paciente o la familia. En un muy logrado intento de la doctora Rothenberg por movilizar, publicar y tratar lo que permanece oculto o silenciado en el síntoma de la piel que los pequeños y adolescentes padecen, creó e impulsó una metodología, un método de intervención al que llama terapia multifamiliar de grupo, en cuyo escenario los padres, hijos y familias mantienen una abierta exposición sobre sus síntomas, conflictos y dinámicas familiares. Igualmente, en el texto, ella ilustra su fidelidad a las enseñanzas de la teoría y la técnica de intervención de García Badaraco, al llevar a la práctica el método multifamiliar juvenil, en el cual se valora especialmente la cualidad de la interdependencia en el devenir pulsional de los jóvenes y de los niños. El encuadre ampliado multifamiliar y que acabo de describir, que ella utiliza en lo que llama Escuela para Padres del hospital antecitado, muestra una indudable riqueza en virtud del estudio minucioso de las interacciones en la familia y de la develación inconsciente no expresada, pero que se alcanza a poner en palabras por el otro a través del síntoma. O bien cuando el paciente en cuestión no nombra el dolor de la psoriasis, por ejemplo, sino que solo la padece y se traduce en el trastorno psicosomático, pero que alcanza a ser comunicado y luego procesado en el grupo. Nuestra autora sostiene, abro una cita,
Al favorecer un espacio facilitador para que los padres escuchen a los hijos, se visibiliza la subjetividad en cada persona, rescatando, analizando, interpretando, por un lado, los aspectos traumáticos de los adultos, su violencia o miedos de los padres, y por el otro, el dolor, el sufrimiento y los traumas padecidos por los niños, niñas, adolescentes y bebés, para en esta forma lograr vehiculizar los conflictos y elaborarlos. Cierro la cita. De acuerdo a su concepción teórica, lo que hay que descubrir para arribar a una transformación, esta es una de las propuestas principales de Eva. Abro otra cita. Es el origen de lo intolerable o los motivos que llevan a enfermar, somatizar o enloquecer. Cierro cita. Su concepto de la cura depende, abro otra cita, del momento en que el dolor o sufrimiento del síntoma es factible de ser compartido, contenido, elaborado y superado. Esos trastornos somáticos van desapareciendo en la medida que se puede pensar, comprender y compartir lo que antes era impensable e irrepresentado a nivel de la palabra y de los vínculos. Como se puede observar, Eva es una psicoanalista y pensadora que supo sumergirse y penetrar en las recónditas vivencias psicológicas de aquellos que padecen enfermedades psicosomáticas en la piel, así como también identificarse con sus angustias, temores, ansiedades y sufrimiento, similar a las recomendaciones esgrimidas por Winnicott en la técnica para latentes, o al igual que el pintor Vincent Van Gogh, quien a través de su pintura mantiene una identificación con los sentimientos de los espectadores, o como nuestro gran poeta Jaime Sabines, quien también logra una identificación con el lector a través de sus movilizadores poemas. Ahora solo me resta desear que la presentación de este libro sea un presagio fecundo para que nuestra autora prolífica continúe produciendo y publicando sus ideas, teorías, pensamientos y la teoría de la técnica de raigambre psicoanalítica alrededor de los bebés, niños, niñas y adolescentes. Espero que esta introducción a la lectura de este volumen sirva de estímulo y despierte el interés por acercarse a investigar el cuerpo interior del texto, como un pequeño investigaría el cuerpo de la madre a la manera de Klein y descubra sus contenidos a la manera de Winnicott. Concluyo mi comentario esperando haberlos animado en la medida, claro, de lo posible, a quienes aún no conocen los alcances de este libro, que puedan indagar y reconocer sus virtudes y atributos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Noemí. Realmente los comentarios, tanto tuyos como los de Hilda, nos están motivando, te aseguro, Eva, a consumir y leer detalladamente tu libro, tus propuestas. Esto que nos dice Noemí, este recorrido que hace histórico del estudio de la psicosomática y lo que enfatiza también tú en tu libro y en el comentario de Noemí, la interdependencia tóxica de padre e hijos como principal causante de todas estas patologías de la piel. Pues muchas gracias, Noemí. Continuamos entonces con nuestra siguiente comentarista, que será la maestra Alejandra Mejía, quien tiene una maestría en terapia familiar del Instituto de la Familia, es especialista en psicoterapia de niños y adolescentes, psicoterapeuta padres, bebés y doctorante en psicoterapia psicoanalítica en la APM. Es miembro adherente de APM y miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional y de la Federación Psicoanalítica para América Latina. La maestra Mejía es miembro de enlace
del Comité de Mujeres y Psicoanálisis y coordinadora del Grupo de Estudios COWAP-APM. Es co-compiladora del libro Violencia Social y Filial en América Latina. Alejandra, por favor, tus comentarios. Muchas gracias, Julia. Bueno, agradezco a la Asociación Psicoanalítica Mexicana y a quienes hicieron posible la realización de la presentación. A la doctora Noemí Polanco, gracias por la invitación. Felicito a Eva Rottenberg por su libro La piel, una más de su fructífera producción intelectual. Conocí a Eva en un evento académico celebrado en Montevideo en abril de 2018, época anterior a la pandemia. El evento nos permitió tomar un café y charlar sobre la mesa que coordinaría en el encuentro, donde un grupo de colegas, entre ellas Eva, hablarían sobre alienación parental. ¿Cómo extraño esas charlas de café de los eventos presenciales, de los eventos presenciales? Eva, con ese carácter sociable que la caracteriza, no perdió oportunidad para hablarnos sobre sus últimos 2 libros, donde aparecía como compiladora. Me refiero a Padres e Hijos, el poder de enfermar al otro, y Familia y Escuela, límites, bordes y desbordes. Le preguntamos dónde conseguirlos y de inmediato nos ofreció los que traía. Y los compramos. Sin duda, buena vendedora. Los libros me interesaban para conformar el programa de la Escuela para Padres que en ese momento coordinaba en un colegio de la Ciudad de México. Sin embargo, el conocimiento académico de Eva comenzó con la lectura de otro de sus textos, Parentalidades, interdependencias transformadores entre padres e hijos. Texto revisado en el grupo de estudios del Comité de Mujeres y Psicoanálisis, COWAP, de nuestra asociación. Tiempo después, tuve la oportunidad de llevar a cabo el diplomado Diversidad Sexual y de Género en la Familia y en la Parentalidad dentro del Instituto de la Familia IFAC, donde entre otros, revisamos el texto que junto con Beatriz Agres compiló Eva y al que tituló Homoparentalidades, Nuevas Familias. Destaco como concepto central de todos estos textos el papel de las funciones parentales en la conformación del psiquismo de los hijos. Ahora bien, todo texto tiene que ver con quien lo escribe. Así que me pregunté, ¿qué es lo que inspiró a Eva a escribirlo? A reserva de preguntárselo, la dedicatoria del libro me dio luz a responderme cuando señala, abro comillas en una parte final, agradezco su profundo amor, el valor que le dieron a la familia y la transmisión de la vivencia de ayudar al prójimo y seguir adelante a pesar de las adversidades. La familia, las interdependencias en esta y el contexto, así como las transmisiones transgeneracionales, formarán parte siempre importante de su pensar teórico. El paradigma teórico para el abordaje de lo psicosomático y el dispositivo terapéutico que propone la autora serán, desde mi punto de vista, los dos temas eje en el desarrollo de los capítulos. Cuestiona un abordaje médico que trata de curar las enfermedades, las de la piel incluidas, quitando los síntomas y sin tomar en cuenta que, abro comillas, son la expresión de lo que el niño no puede decir con palabras o de lo que los adultos no saben escuchar. Son múltiples sus influencias teóricas de la autora, las cuales integra o considera en su modelo. Señalo solo los puntos principales. Freud con la indefensión originaria y la importancia del otro en la crianza. Winnicott con la crianza suficientemente buena y el papel de la madre como espejo. Bion con el estado de ensoñación y el reverie de la madre. Lacan
con el estado de espejo y su papel en la construcción del yo. Spitz, con el estudio de la depresión infantil en los orfanatos. Bowlby y su desarrollo del apego. Pierre Aulagnier y el papel de la mirada como sombra del objeto. Joyce McDougall y su descripción sobre un cuerpo para dos presente en la simbiosis patológica. Masood Khan y su aportación sobre el trauma acumulativo, ese constante vivenciar enfermante. Green, quien de la mano con Winnicott señalaba que los pacientes psicosomáticos y borderline necesitan compartir sus experiencias, ser escuchados, lo que les otorga un sentimiento de existencia. P. Martí, quien dio particular importancia al proceso de simbolización y a la pobreza del desarrollo simbólico en la producción de la enfermedad. Y por supuesto, García Baradaco y el concepto de los otros en nosotros, sin olvidar la idea de lo dilemático en las interdependencias, como parte de la cualidad de las interdependencias. Laplanche con los mensajes enigmáticos transmitidos de la madre al hijo durante la crianza, y Jessica Benjamin con el concepto de reconocimiento mutuo. Finalmente, Enrique Pichón Rivière, quien concibió al enfermo como el portavoz de la patología familiar. El objetivo del libro que plantea la autora es desarrollar un cambio de paradigma en la concepción de la salud en general y de la psicología psicosomática en particular. Cambio de paradigma. Desde mi perspectiva, el capítulo 1, al que tituló Especificidad del abordaje de lo psicosomático en la infancia, y el capítulo 9, Un nuevo paradigma, nos muestran una teoría del desarrollo infantil donde el vínculo del niño con quien ejerce la función parental independientemente del género y a través de la crianza genera actos psíquicos fundantes en la construcción de su psiquismo, en su salud y en su enfermedad. Destaca la importancia del otro significativo que asiste y satisface sus necesidades, dado el sistema nervioso rudimentario y la indefensión originaria con la que nace. Vínculos de encuentro y desencuentro, interdependencias sanas y patógenas, intercambios intersubjetivos de respeto y amor hacia la diferencia o bien sin respeto a la diferencia del otro, que impactarán su cuerpo atravesado en estos intercambios por la mirada y las fantasías de quienes lo cuidan. La idea de diferencia en la mente de los padres y de respeto a esta diferencia serán organizadores clave en la salud física y mental del infante. Continuando con este orden de ideas, el capítulo 3, titulado El cuerpo para la medicina y el soma para el psicoanálisis, señala cómo la medicina estudia el cuerpo concreto, habitado por sus órganos como el cerebro y las neuronas, mientras que el soma, estudiado por el psicoanálisis, está habitado por el deseo, las fantasías y los traumas. El soma alberga en la realidad psíquica con su anatomía originaria y simbólica, atravesando al cuerpo real. Lo psicosomático es la vivencia del cuerpo desde la realidad psíquica del sujeto, es decir, desde sus fantasías y deseos inconscientes. Fallas en la integración psique-soma genera síntomas en la piel. ¿Qué es la piel? La autora lo responde en el capítulo 4, Un niño sin piel, lo titula, que la piel es el órgano más extenso de nuestro organismo. Tiene la función de límite del cuerpo y envoltura.
envoltura primordial, de acuerdo a Anciu, sede del tacto y de las caricias tempranas, alude a los vínculos del sujeto con el otro y los otros de su ambiente. Patologías de la piel como la psoriasis y el acné severo en adolescentes son revisadas a través de casos clínicos expuestos en el capítulo 8, titulado Dermatitis atópica, un cambio paradigmático en medicina, el capítulo 20, algunas patologías de la piel, y el 27, titulado El aspecto emocional de la rosácea, donde si bien considera importante un diagnóstico y medicación apropiadas, señala que no debemos olvidar el componente emocional en la etiología de la enfermedad. Por más que la medicación pueda aliviar, no cura el dolor del alma asociado a déficits psíquicos de quienes ejercen las funciones parentales durante la crianza, expresadas en desconexiones afectivas de diferente grado, tales como la disociación, la escisión desmentida y alexitimia. La mirada como registro es otro de los organizadores importantes del psiquismo. De acuerdo con la autora, la compulsión a la repetición, ampliamente tratada en el capítulo 22, nos dice que lo no elaborado se repite. Repetición que involucra a los otros, es decir, a los vínculos significativos y no significativos. También involucra lo intrapsíquico, en tanto que lo no elaborado de los padres se transmite inconscientemente a los hijos hasta la segunda o tercera generación, de acuerdo con la autora, mientras que lo que se desmiente, desarrollado en el capítulo 22, es promotor del no registro del otro, de interdependencias dilemáticas que atrapan con la emergencia del síntoma desarrollado en el capítulo 13, donde algo del encuentro o desencuentro de la relación del sujeto con sus vínculos significativos no puede expresar más que con el dolor en su piel. Las interdependencias de encuentro implica que los padres salgan de su narcisismo, que consideren la alteridad del otro, así como la diferencia generacional. Es decir, que ser padres no es lo mismo que ser hijos. Fallas en el sostén y seguridad ambiental serán fuentes importantes de angustia, de la cual habla en el capítulo La angustia hablada en y con el cuerpo, donde la patología psicosomática es la expresión en el cuerpo de lo que no se puede poner en palabras y expresa la dificultad que tiene el hijo para existir en un ambiente en el cual lo que sucede a él no tiene espacio. El papel de la terapeuta como función tercera es otro organizador psíquico descrito en el capítulo 26. La función tercera, antes llamada función paterna, se refiere a esa capacidad de la mente y en la acción de quien ejerce la función parental de hacer un corte a ese vínculo estrecho del niño con su madre desde que nace. Finalmente, en el capítulo 29, las perspectivas neurobiológicas en el puente con el psicoanálisis, así lo titula, nos muestra desde la neurociencia cómo la plasticidad cerebral se enriquece con experiencias que provienen de un cuidado parental de sostén. La segunda parte es de este eje. El segundo eje es encuadre ampliado y psicoanálisis multifamiliar infanto-juvenil. Se trata de un dispositivo para tratar las enfermedades de la piel en el marco institucional, donde cada consulta resulta importante ya que no se sabe si las familias regresarán. En el capítulo 2, Encuadre y teoría multifamiliar infanto-juvenil, describe cómo el dispositivo ampliado
permite incluir en grupo a diferentes familias y diferentes profesionales del ámbito institucional que participan en la atención de enfermedades de la piel. De esta forma, se descentraliza la familia que trae el problema porque hay otras familias participando, fomentando el trabajo transdisciplinario, los grupos de reflexión sobre la tarea y el acompañamiento de pacientes y médicos. Es un espacio que sostiene a padres e hijos, con un espacio posgrupo para reflexionar junto con los estudiantes y sin la familia los aspectos contratransferenciales que se generaron en el grupo. Encuadre que privilegia lo vivencial, ventila las emociones y lo que siente el niño al manifestar trastornos de la piel hasta ir descubriendo en el proceso aquello que se sintió pero que nunca se había expresado ni compartido. Reflexiones finales. En una mirada retrospectiva, quise regresar al objetivo del libro y cito, es mostrar el trabajo obtenido en la atención de pacientes desde un cambio de paradigma en la comprensión de la salud a partir de la llamada patología somática, que parece tan alejada de lo mental en un individuo concebido como una totalidad. Tiene un cuerpo, una mente y emociones. Página 25, se cierran las comillas. Pero, ¿cómo me acomodaba organizar los paradigmas? Cambio de paradigmas a través de organizadores psíquicos claves en la estructuración del psiquismo, así les llamé. Tomando la idea de Spitz, quien supone que en el desarrollo psíquico existen organizadores del psiquismo, acciones claves en su estructuración. Llamo organizador 1 a las funciones parentales como actos de intercambio intersubjetivo fundante. Llamo organizador 2 a la diferencia, el concepto y la idea de diferencia en la mente de los padres, responsable de diferencias fundantes en la constitución psíquica del hijo. Llamo organizador 3 a la mirada como registro, propias de las interdependencias de encuentro. Organizadores cuya cualidad en los vínculos que establece el sujeto con su ambiente dará como resultado que emerjan o no su sí mismo verdadero, uno mismo en y con el cuerpo. Dos reflexiones finales. Primera, la piel, cimiento de los contactos en la vida, favorecedora de conexiones y encuentros vinculares. ¿Cómo queda en un contexto de pandemia donde se alienta el confinamiento, el distanciamiento social y el uso de la tecnología virtual para encontrarnos? Segunda reflexión. Reflexiono sobre dos superyos presentes en la crianza hoy en día. El superyo cruel externo, que demanda expectativas de excelencia en los hijos, y el superyo maternal del que nos habla Emil Sedillo-Blechmar, que interiorizamos las mujeres como destino marcado por una feminidad cuya meta principal es la maternidad. Malestar sin nombre lo denomina, siempre calificando la función desde cómo se siente el hijo. Sentimientos ambos que obturan la posibilidad de descubrir cómo ayudarlo verdaderamente. Eva, muchas felicidades. Gracias por tus enseñanzas y los momentos compartidos en el aprendizaje. Muchas gracias, Alejandra. Muy buen comentario, al igual que tus dos compañeras anteriores. Y definitivamente, Eva, estas comentaristas nos están motivando y empujando a rápidamente continuar con la lectura profunda de tu libro, que por lo que vemos es muy poderoso
y nos lleva a entender ese significado del síntoma, no verlo, bueno, como diría Freud, es una formación de compromiso el síntoma. También me parece muy interesante el que la última de las comentaristas, la coautora, doctora Silvia De Francesco, sea médico, porque justamente nos habla de esta postura de ustedes en el libro, de esta transdisciplinaridad para entender el significado del síntoma y entender qué es lo que nos dice el síntoma. Nuestra última comentarista será la doctora Silvia De Francesco, quien es médica dermatóloga pediatra, doctora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, que nos hará los últimos comentarios antes de pasar con Eva, porque me quedé yo con una pregunta que hizo Alejandra. ¿Qué te habrá motivado a escribir este libro, Eva? Ojalá, si tenemos tiempo, porque quiero decirles que tenemos 82 participantes en esta presentación y posiblemente pues no podremos atender a todas las preguntas que surjan de las personas que nos están viendo, pero ojalá que nos platiques, Eva, ¿qué te motivó? Pero pasamos ahora, por favor, a escuchar a Silvia De Francesco. Gracias, Silvia. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor estar, después de haber escuchado estos comentarios tan importantes, tan fructíferos. La verdad que les agradezco mucho y humildemente vengo a hablar como médica, alejada de la disciplina de ustedes, como formación, pero muy cercana en estos tiempos donde hemos podido transitar con Eva un poco el cambio de paradigma de atención de nuestros pacientes en el servicio de dermatología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. ¿Por qué digo el cambio? Es el cambio, digamos, de poder ver a los pacientes no en forma interdisciplinaria, como habitualmente tiende a asistirse a nuestros pacientes, sobre todo pacientes complejos, donde las distintas disciplinas, incluso la disciplina de la salud mental, se ve, digamos, como líneas paralelas que no se tocan, no confluyen a ver en forma más amplia al sujeto que está sufriendo, ¿no? Y cada una de esas disciplinas lo ve como un objeto de estudio. Lamentablemente a veces pasa que no logramos llegar a un entendimiento de lo que les está pasando, sobre todo a nuestros pacientitos, pacientes con mucho sufrimiento. Y lo primero que pasó con la llegada de Eva, les voy a comentar un poco nuestra experiencia, ¿no? Como yo, digamos, cómo me fui acercando a la escuela para padres, fue que nos encontramos con alguien que no tuvo ningún problema de empezar a atender los pacientes el primer día que llegó en la sala de espera del hospital, de nuestro servicio de dermatología. No había todavía ni un lugar como para poder empezar a ver a nuestros pacientes, y ya Eva estaba sentada con madres, con niños, en la sala de espera. Con lo cual a mí me conmovió tremendamente, porque vivimos con problemas de roces permanentes entre las disciplinas, con los lugares y todo. Ella no tiene ningún problema, se asentó en nuestra sala de espera y generó una fluida llegada de otras personas, entre ellas yo, digamos, como médica dermatóloga, con formación médica, con un entendimiento de la dermatología desde la visión hegemónica que tenemos los médicos, y que, bueno, cuando se nos terminaban los medicamentos, por así decirlo, y las terapéuticas, que nosotros pensamos que eran mejores para tal o cual paciente, obviamente, ¿qué hacíamos? Lo derivábamos a salud mental, porque decíamos, esto ya no es nuestro. Y lamentablemente eso llevaba a que nuestros pacientes tenían que conseguir un turno con un psicólogo, con un terapeuta, no se conseguía, se perdían a lo largo digamos, de los turnos, se derivaban a otros servicios, se derivaban a otras instituciones, y eso no había ni siquiera un intercambio con un profesional de salud mental para poder entender qué le pasaba a nuestros pacientes. Eso llevaba, digamos, a mucha frustración y a mucha impotencia. Eso es lo que, digamos,
yo percibí es que nosotros escalábamos en la potencia de las terapéuticas, en dar mayor, digamos, terapéuticas más agresivas. Pasábamos, por ejemplo, en el caso de la dermatitis atópica, pasábamos de medicaciones corticoides, con todos sus efectos adversos, a terapéuticas que llevaban a tener inmunosupresión al paciente. Entonces, es lo que empecé a ver cuando yo me incorporé al grupo con Eva, a ver a otro paciente. Ya veíamos a un sujeto. Empecé a ver a un sujeto que sufría, que tenía otras situaciones, y hay un concepto que para mí es fundamental, es la mente ampliada, lo que Eva habla y García Badaraco habla de la mente ampliada. Cómo amplía la mente en uno y cómo podemos ayudar a esos pacientes a escuchar, a poder cambiar en la escucha de nuestros pacientes. Eso, digamos, me permitió a mí ver chicos que ingresaban con ataques de prurito incesante, constante, 24 horas seguidas, que no dormían los padres, que venían en una situación de absoluta desesperación. En el grupo, cuando la madre se podía incorporar, generalmente son las mamás las que vienen, a veces vienen madres y padres, lamentablemente a veces por estas vicisitudes digamos, laborales de los padres no pueden incorporarse, pero cuando las mamás llegaban a entender cómo nosotros empezamos a querer saber qué estaba pasando en su vínculo, qué estaba pasando en su vínculo con su hijo, qué estaba pasando en la familia, los chicos inmediatamente, sobre todo los bebés, se dormían y empezaban a descansar, y las mamás cambiaban de actitud y empezaban a conocer otras cosas que le estaban pasando a sus hijos. Y a mí me enseñó a entender que no solamente hay procesos orgánicos que generan el prurito, hay muchas otras cosas. Con lo cual fue tan maravilloso poder entender esto y cambiar de la multidisciplina, la transdisciplina, donde encontramos por los resquicios de cada una de las disciplinas que nos encontramos en el, digamos, en el grupo, sea docencia, un docente, sea Eva con, digamos, con psicoanálisis, sea yo como médica, empezamos a ver otras cosas que, digamos, generaron un cambio. Y eso me permitió, si bien es muy difícil que nosotros los médicos nos podamos incorporar a veces a estas cuestiones, a poder escuchar otras cosas, empezó a difundir otra mirada de atención en el servicio de dermatología del hospital. Y eso redundó en que, digamos, se cambió la forma de terapéutica de los chicos, en muchos casos. Así que para mí es maravilloso poder trabajar de esta manera. Yo no concibo atender a un paciente de otra manera que no sea con esta visión, de pensar qué le está pasando y por qué viene a consulta a mí por un problema de piel. Muchas veces comienzo, a veces atiendo a algún adulto que le cuesta mucho más acercarse a contar a un dermatólogo qué le está pasando, y yo muchas veces empiezo por algo biológico, por algo biologicista, y les digo que cuando nosotros nos estamos formando como embrión, la capa superficial, que es el ectodermo, conforma una parte que es la piel y otra parte es el sistema nervioso. Ahí empiezo, digamos, desde un lado biologicista, empiezo a comentar esta cuestión, pero después empezamos a hablar un poco del alma, de lo que le está pasando, y eso genera, digamos, una calma en el paciente y una sensación de contención que me permite a mí medicar menos agresivamente a los pacientes. Así que bueno, yo simplemente decirles que para mí es un honor seguir trabajando con Eva y seguir trabajando con los compañeros de la multifamiliar, que lo seguimos sosteniendo a pesar de la pandemia,
que extrañamos a ver nuestros pacientes, extrañamos encontrarnos presencialmente, pero que seguimos, gracias a que Eva tiene toda la potencia del mundo para seguir sosteniendo el grupo, lo hacemos a través de Zoom, y bueno, seguimos avanzando y seguimos profundizando este dispositivo que para nosotros es maravilloso, ¿no? Bueno, muchas gracias, esto simplemente lo que les quería decir. Gracias Silvia por este comentario, que yo quiero agradecerle a Eva algo que tú dijiste, ¿no? Dijiste, no tenía Eva un lugar. Y creo que este libro, Eva, te lo agradezco como psicoanalista, como psicóloga, porque nos da un lugar a nosotros. Has ganado un lugar con este libro, en esta multidisciplinaridad, en donde no podemos ver a un hombre o mujer únicamente su cuerpo, sino tenemos que ver y entender todo esto que calla y que lo expresa a través del cuerpo. Eva, pues te toca a ti, te toca ahora hablarnos de tu libro, platicarnos, y si te da tiempo, contestar qué te motivó a escribir este libro, y después veremos pues las preguntas que surjan de las personas que están presentes en este momento. Adelante, Eva, gracias. Bueno, muchísimas gracias por la posibilidad de presentar este libro en México, y muchísimas gracias por los comentarios excelentes que han hecho, la lectura minuciosa que han hecho del libro. Y a Silvia, muchas gracias por tu participación y explicar el aporte para la medicina, ¿no? Voy a empezar por la pregunta: ¿qué me ha motivado a escribir este libro? La verdad que para mí la escritura es una necesidad. Como alguien necesita pintar o tocar música, tocar algún instrumento, para mí la escritura es una necesidad, y hay muchos temas que no habían sido pensados, que me tocó a lo largo de la carrera, como por ejemplo el trasplante de órganos en niños y adolescentes, que ahora ya pasaron muchos años de esto, pero cuando empecé a hacer grupos Valint o me llegaron pacientitos que tenían que ser trasplantados, no había bibliografía. Entonces tenía que ponerme a pensar temas nuevos, y tengo una necesidad de compartir y que pueda llegar a los otros. También escribí el tema sobre, como dijo Alejandra, el tema de la homoparentalidad, es decir, empecé a recibir familias, padres del mismo sexo. Es el primer libro escrito sobre homoparentalidades en todos los idiomas sobre este tema, que lo trajimos, lo incorporé en el Congreso Internacional de la IPA en Río de Janeiro, no me acuerdo en qué año fue. Nadie hablaba de esto, ni en la IPA se hablaba de este tema, pero cuando me llegaron las parejas del mismo sexo, yo veía que la teoría psicoanalítica sobre la perversión no coincidía con lo que yo estaba viendo de esas familias. Entonces tuve necesidad bueno, era un tema muy jugado, porque estoy hablando del año 1990 y pico, donde este tema era un tema tabú, era un tema que se consideraba perversión en psicoanálisis. Y bueno, en el Congreso Internacional de la IPA, que aceptaron el tema y que desbordó el salón, empezaron a considerarlo y empezamos a pensar juntos. Bueno, así fue con todos los libros, ¿no? Como que cuando tengo una necesidad de transmitir algo diferente, algo que estuve pensando, entonces tengo la necesidad de escribirlo y compartirlo. Así nació este libro. Yo me formé, ya era didacta, y me formé más de 15 años con Jorge García Badarraco, yendo 2 veces por semana al neuropsiquiátrico de hombres y 1 vez por semana al neuropsiquiátrico de mujeres, y los sábados me iba al consultorio de él con algunas colegas a pensar por qué se curan los pacientes que se curan y por qué no se curaron los pacientes que aún no se curaron. Es decir, era una manera de ampliar la teoría.
yo siempre digo, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, los científicos no dicen las infecciones no se curan o el virus no se curan. Empiezan a buscar cómo curar las infecciones, salieron los antibióticos, ahora salieron las vacunas. Nosotros, en cierto modo, tenemos un poco como, disculpen, pero un poco la mente cerrada, porque nosotros seguimos repitiendo la psicosis no se cura, esto no se cura, y yo vi, y están las películas filmadas en los neuropsiquiátricos, que los psicóticos sí se pueden curar si uno cambia la mirada. Y como los psiquiatras decían, si se curó, estaba mal hecho el diagnóstico, Jorge García Badaracco se puso a filmar todas las sesiones con el permiso de los pacientes. Entonces, cuando yo estaba con Jorge, le dije, tenemos que empezar en la infancia, voy a fundar la Escuela para Padres Multifamiliar, justamente para evitar la patología mental severa más tarde, los brotes psicóticos. Bueno, en realidad, ¿por qué le puse escuela para padres? No se enseña a ser padre, la idea no es enseñar a ser padre, pero yo fui descubriendo que las funciones parentales son mucho más amplias que lo que se llamaba función materna y función paterna, y que hace mucho denomino función de sostén y función de terceridad. Las funciones parentales son mucho más amplias, bueno, lo han desarrollado entre Hilda, Alejandra, Noemí, fueron desarrollando distintos aspectos, pero yo quiero decir que este libro está escrito desde las vivencias de los niños. Es un libro que articula las vivencias de los niños con las teorías, porque las funciones parentales no, siguen ejerciendo la impronta no solamente el primer año de vida. Y ahora lo quiero explicar un poco más. Todos sabemos, todos, los psicoanalistas, todos los psicólogos, los pediatras, los psiquiatras, todos los neurólogos, todos sabemos que un bebé, si no tiene un vínculo significativo que cumpla funciones parentales, no se desarrolla, no termina de desarrollarse, y Winnicott habla de un estado de no integración, que esto nos ayuda a pensar todo el espectro autista. Para que haya un estado de integración, ¿qué quiere decir? Que yo lo explico en mis libros, el yo es una instancia que se va integrando con vínculos, como decía Winnicott, con una madre suficientemente buena, madre, padre, puede ser abuela, no importa, pero con vínculos significativos. Pero increíblemente, a pesar de saber eso, cuando alguien enferma, un bebé enferma, se lo empieza a medicar, o cuando un niño tiene síntomas, también se lo trata individualmente, a pesar de que sabemos que la mente se conforma con los otros de nosotros, como dijo Alejandra, como dijeron todas las comentadoras. Es decir, que la diferencia entre pensar la psicosomática infanto-juvenil y la psicosomática del adulto es que en el adulto las teorías hablan de una escisión psiquesoma. En la infancia no se produjo esa integración. ¿Por qué? Porque si hablamos, por ejemplo, de un bebé, el bebé no tiene un yo capaz de pensar pensamiento, no entiende qué le está sucediendo, pero la mente del ser humano, sobre todo al principio de la vida, se conforma a través de las vivencias. Freud lo dice, vivencia de satisfacción, vivencia de insatisfacción. Pierre Lanier habla de vivencia de encuentro, vivencia de desencuentro. Bowlby habla de apego seguro. Bueno, a través de las vivencias no tienen representación palabra, pueden ser vivencias transmitidas transgeneracionalmente, pueden ser las vivencias del bebé cuando no entiende, y hay algo que
por ejemplo, Freud dice en el proyecto, dice que la energía no ligada tiende a la descarga. Entonces yo me planteo, ¿qué sucede si esa energía no ligada que tiende a la descarga en el propio cuerpo o en el exterior se tiende a la descarga en la mente de los hijos? Es decir, que los padres que tienen angustias y traumas, en lugar de procesar porque no se dan cuenta o están escindidos, tienen su yo escindido, descargan esa energía en la mente de sus hijos. Los hijos no entienden, pero la enfermedad del hijo, ya sea psíquica o física o psicosomática, cobra figurabilidad, es la figurabilidad de la angustia de los padres. ¿Se entiende esto? Es decir, que el niño con su enfermedad expresa la enfermedad del otro, lo no elaborado del otro. Entonces, a mí me parece como muy importante, así como Freud hizo un trabajo muy importante, como que pensó en la realidad psíquica, construyó la importancia de la realidad psíquica, el inconsciente, la pulsión, y estableció un encuadre bipersonal. Después Melanie Klein cambió el encuadre para incluir a los niños. También se cambió el encuadre para incluir el tratamiento de pareja o de familia. Bueno, para el tratamiento de la patología mental severa o la patología psicosomática que no tienen representación palabra, hay que cambiar el encuadre. Esto no es solamente para hospitales, o ampliar la mente, porque yo trabajando individualmente con los pacientes, ya incorporo también esto. También tengo grupos privados online, así, multifamiliares. No es solamente para instituciones, pero en instituciones tiene un valor increíble porque se eliminan las listas de espera, no hay límite de tratamiento, y además la mayor resistencia es tanto en la patología mental severa como en la patología psicosomática, ya sea de piel u otras patologías psicosomáticas. La resistencia mayor es la idea de no cambio. Entonces, que es tanto, a mí me sorprende, pero les quiero decir que a mí me mandaban todo el tiempo alumnos de la cátedra de psicosomática de distintas universidades, y también venían pasantes del extranjero, y lo que se enseña en psicología, quiero decir, no hablemos de medicina, en psicología es que la patología psicosomática, a pesar de que es psicosomática, es muy difícil de curar. Lo mismo con la patología mental severa, como dije, había que cambiar el encuadre para llegar a las vivencias. Voy a dar un ejemplo que lo pongo en el libro. Viene una familia, una pareja joven, con un nene de 2 años con dermatitis atópica severa. Silvia, te vas a acordar. Y la mamá dice, bueno, yo vine porque, bueno, la abuela del nene le había dicho que había leído que se atendía así en el hospital de niños Ricardo Gutiérrez, y dice, pero yo no sé si me va a servir porque yo tengo muchos años de psicoanálisis. Estoy psicoanalizada desde, no sé, desde los 12 años. Y bueno, entonces, llegó, bueno, después seguimos hablando y siguen hablando otras familias y empiezan a hablar de sus vivencias. Entonces, esta mamá levanta la mano y dice, quiero decir algo, me está sirviendo muchísimo este lugar, todo lo que escucho. El nenito de 2 años se le acerca a la mamá y le dice, mamá, tengo mocos. Y la mamá le dice, ¿se entiende lo que son mocos? En México es igual. Bueno. La mamá le dice, no tenés mocos, y que ella seguía hablando de cómo le servía el espacio multifamiliar. 3 veces el nene le dijo, mamá, tengo mocos. Entonces yo le dije a mamá, discúlpame un segundo, tu nene te está diciendo que tiene mocos y vos le estás diciendo que no.
¿vos pensás que un nene de 2 años puede inventar que tiene mocos? Entonces la mamá le suena la nariz y el nene evidentemente tenía mocos. Yo no sabía cómo podía reaccionar la mamá, pero la mamá se largó a llorar desconsoladamente y me dijo: toda mi vida me sentí invisible en mi familia y yo me juré y pensé que yo estaba siendo diferente con mi hijo, pero me doy cuenta que no lo estaba escuchando, que no lo estaba viendo. Bueno, esto es trabajar desde las vivencias, y esta mamá se dio cuenta que le servía algo del espacio porque, al escuchar a otros padres hablar también, porque entran por la patología psicosomática, pero enseguida empiezan a hablar porque el encuadre facilita, porque no es un grupo cerrado, sino que se van incorporando nuevas familias a medida que vienen, entonces están en distintos momentos del espacio terapéutico. Algunos vienen hablando de la patología de piel, pero los que están de antes hablan de las emociones y de las vivencias y de los traumas. Ahora, el libro también aborda la patología genética, porque la patología genética no es un destino. La patología genética, si los padres con sus funciones parentales tratan a los hijos como pobrecito, pero, a ver, no solamente patología genética, puede ser una malformación congénita, como por ejemplo en un grupo hay una adolescente, una chica que ya está, está entrando a la universidad, que nació con pie pivot, ¿se entiende? Pie pivot, bueno, y está con fantasías suicidas. Es decir, toda la vida la trataron como una discapacitada, y es una persona muy capaz, es una persona inteligente, está en la universidad, está entrando a la universidad. Es decir que uno puede ver la patología genética o cualquier situación traumática como destino, o uno puede ver la virtualidad sana, la potencialidad de esa persona, y todos en nuestra vida tenemos que elaborar lo que nos tocó, porque nadie tiene una historia sin traumas, nadie, todos tenemos algo, alguna situación. Entonces, nos posicionamos desde lo vivencial, y el libro está escrito con ejemplos clínicos desde las vivencias. También el libro aporta el tema de los duelos en la infancia. En el fetichismo, Freud dice que los niños no elaboran los duelos. Freud dice que los niños actúan como el fetichista, que dice: ya lo sé, pero aún así, es decir, frente a la muerte de una mamá, un papá o un hermano, un ser querido, el niño dice: ya lo sé, pero aún así voy a hacer de cuenta que no murió, y siguen en diálogo. Y yo escribí un trabajo que me aceptaron y presenté en el Congreso Internacional de Psicoanálisis de la IPA, que fue en Buenos Aires, sobre la intimidad, que se titula, y que parte de ese trabajo está en este libro, que se titula El duelo en los niños, la pérdida de la intimidad. Es decir, que lo que para el psicoanálisis es un trabajo de duelo, el duelo, tomando a Jana Luch, para mí el duelo es una subjetivación de la pérdida, y los niños no pueden elaborar los duelos porque cuando se trata de personas cercanas, no se puede elaborar los duelos si toda la familia está en una depresión. No pueden acompañar a los niños porque los adultos no escuchan a los niños, no los entienden. Creen que los niños, porque están jugando o están estudiando, no sienten tristeza, ya elaboraron el duelo, ya entendieron, porque ya les dijeron, se murió la abuela. Hay un caso que yo lo pongo de una mamá que viene por la patología de piel y dice: sí, porque yo pasó algo. Bueno, no, se murió el abuelo hace un mes, pero ella lo sabe. Entonces yo, como intento de comenzar a elaborar el duelo, le pregunto: bueno, ¿estuvo enfermo? No,
entraron ladrones y lo mataron y el nene estaba presente. Pero fíjense la mentalidad de los adultos, y esto es de todas las clases sociales. Es decir, piensan, sienten que el niño ya lo sabe, y como sigue jugando, ya lo elaboró. Y resulta que, por ejemplo, en la muerte de un hermano, una hermana, esa intimidad que se tenía con esa persona, con ese hermano, con esa hermana, con esa mamá, con ese papá, el olor de esa persona, los juegos, los diálogos que tenían con esa persona. Yo en ese trabajo y en este capítulo, en este libro, yo digo, porque Freud dice que en el duelo normal, primero las catexias que estaban en el objeto perdido vuelven al yo, ¿no? Se retrotraen y hay una etapa de narcisismo, y después se invisten nuevos objetos. Y yo digo, ese yo es el mismo yo, ese yo que sufrió un trauma, y ese nuevo objeto donde se inviste al libido, ¿puede reemplazar al objeto perdido? Entonces, este libro aporta, yo creo que, como dijeron ustedes, es un nuevo paradigma, porque, como ven, cuando yo hablé de esta señora que le decía al nene, no tenés mocos, yo después le expliqué en el grupo, yo le digo, los niños hasta los 2 años, ¿por qué el control de esfínteres es entre los 2 y los 3 años? Cuando yo doy clase, muy poca gente me lo contesta, muy pocos terapeutas, psicoanalistas me lo contestan. Lo que pasa que si todo fue suficientemente bien, si el yo se integró suficientemente bien, entre los 2 y los 3 años empieza a sentir su cuerpo como propio. Antes el cuerpo es de los padres que dicen si tiene hambre, si tiene frío, o de los médicos que dicen qué le tienen que poner, qué tiene que comer. Pero el niño empieza a sentir su cuerpo como propio entre los 2 y los 3 años, pero si hay un acompañamiento de las funciones parentales, porque si una mamá le dice, no, no tenés mocos, o no tenés ganas de ir al baño, recién fuiste, o no te saques la campera porque hace frío y el nene siente calor, no están acompañando a la integración psique-soma. Las funciones parentales, los otros en nosotros, acompañan el desarrollo emocional mucho más de lo que pensamos. Y en la adolescencia hay un nuevo surgimiento del yo. Ya voy a terminar porque me gusta, que quiero que podamos intercambiar, pero hay un nuevo surgimiento del yo que tiene que lidiar con la sexualidad, con la genitalidad, con la fuerza de la pulsión genital, con el cambio corporal del adolescente, con el deshacimiento de los padres de la infancia, los nuevos valores, el grupo de amigos, el cómo arma una pareja, si se atreve, cómo se acerca al otro sexo o al mismo sexo, cómo asume su identidad de género. Es decir, el yo del adolescente tiene nuevas exigencias que no todos pueden abordar. Depende de cómo esté integrado ese yo y de la fortaleza yoica para poder lidiar, como decía Freud, con el ello, el superyo y la realidad externa. Bueno, dejo acá porque yo puedo seguir hablando, pero me gusta que podamos intercambiar. Y desde ya, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Eva. Realmente muy, muy agradable, muy interesante, todos los comentarios y tu presentación y tu participación. Pero sí me gustaría dejar un poco de tiempo para poder escuchar los comentarios de las personas que están presentes. No he recibido ahorita yo ninguno, no sé si estoy mal. Envié yo un pequeño mensaje que decía, espero sus comentarios y preguntas. No sé si se recibió. ¿Qué se hace en estos casos? Y que levante la mano el que quiere preguntar algo. Porque si quieren, a través nada más, ahora sí que como levanten la mano, nada más que hay que tener varias pantallas a la vez, porque son muchos los que están presentes. No sé si alguien quiere de los que estamos en esta pantalla ver, y si me hace favor Noemí o
o Hilda o Alejandra estar en la otra pantalla para que podamos ver, porque no me parece nada escrito. Hay una mano sí, levantada, mano. Araceli Vicencio y Vicencio. Nubia Denise Nieto Vargas. Perfecto, Sí. gracias Julio. Nubia, por favor. No sé, tienes el semáforo, el micrófono Yo creo cerrado. que hay que pedirle a Javier de Sistemas que articule todos los micrófonos para poderlos desbloquear. Ah, perfecto. Esto, déjame mandarle un mensaje o cómo le Ya hacemos. ya se pudo desbloquear el mío. ¿Ya? Perfecto, Araceli, Sí. entonces, si nos haces favor. Sí, claro. Yo le quiero preguntar, ¿cómo puedo estar en el grupo de familias? Que la doctora comentó que tiene un grupo de familias que interactúan. Sí, tengo 3 grupos y doy formación. Mira, me puedes escribir, yo voy a poner acá en el WhatsApp mi mail y mi teléfono y se comunican conmigo, ¿sí? Mi mail De es acuerdo. evarot@gmail.com y mi teléfono celular es 54 911 5161 5151. Bueno, Ok, también gracias. bueno. Perfecto. Tenemos otra mano, otra manita, Elena o Nubia, no sé si puedan desbloquear su micrófono para escuchar su pregunta, por favor. Yo sí lo puedo desbloquear, ¿me escuchan? Elena, claro que sí, Elena. Te Hola, escuchamos. muy buenas tardes, maestra Eva. Felicitarla por el gran trabajo de este libro. Quedé impactada, quedé encantada y mi pregunta va enfocada en este sentido. Pudiéramos como psicólogos, su servidora, psicóloga educativa, pero bueno, con formación en psicoanálisis, estoy interesada en esta dinámica, en esta metodología de trabajo multifamiliar. ¿Es posible capacitarse en ello, aplicarla, una vez leyendo el libro y conociendo toda la metodología? Sí, por supuesto, yo doy clases hace mucho online y en el hospital iban un montón de pasantes de España, de Italia, de México, bueno, sí, escribime ahí en el WhatsApp, en el chat, yo puse mi mail, me pueden escribir y sí, siempre doy seminarios y es teórico clínico, es participación en un grupo clínico y formación teórica. Y pueden entrar a la página www.escuelaparapadres.com.ar. Perfecto, gracias, Eva. Nubia, ¿tienes tú solicitando? Ya, perfecto, ya se desbloqueó. Ahora sí ya pude, muchas gracias. Perfecto, adelante, Nubia. Sí, bueno, pues primero pues agradecer la invitación, ¿no? Extensiva que hicieron hacia la presentación de este libro, ¿no? Es un tema muy, muy interesante. Felicitar a la maestra Eva, ¿no? Por tan ardua labor. Y bueno, a mí me surge un comentario, ¿no? Debido a que todo esto lo va trabajando también desde su propia experiencia clínica. Me llama la atención todos los autores, los cuales referenciaban también las otras comentaristas, ¿no? Yo soy psicomotricista de formación, ¿no? Soy aquí de México. Y pensaba y me preguntaba si se había generado un proceso de somatización. Si usted, maestra Eva, de alguna manera podría o habría encontrado en su clínica si hubiera alguna forma de llevar a cabo ese proceso de somatización, sobre todo en los procesos dermatológicos, ¿no? Yo tengo vitiligo, ¿no? Entonces, justo me llevo eso a la psicomotricidad y a todo lo demás, porque siempre las respuestas desde mi infancia fue, ¿no? No hay cura, no sabemos ni por qué da, ni cómo surge, ¿no? Y 20 años después vuelvo a leer lo que dice la ciencia médica y siguen con la misma respuesta, ¿no? No hay como una etiología, por lo menos, ¿no?
A ver, acá está la doctora Silvia Francesco, que es especialista médica dermatóloga, pero yo quiero decir, antes que, yo quiero decir mi visión, yo sé que en el hospital de niños, aparte de poner la lámpara, ¿no? Venían los niños y trabajando lo emocional, algunos niños un poquito se repigmentaron y por lo menos no avanzó. No avanzó. Yo les quiero decir que, no me acuerdo si Noemí dijo ¿quién dijo? O si Julia, no sé quién dijo como que este libro nos da un lugar. Y yo pienso, esto es lo que quiero, esto es lo que a mí me sorprende, ¿no? Que nosotros, casi todos acá somos psicoanalistas, pero cuando nos encontramos con la ciencia médica, es como que nosotros mismos pensamos que tiene prioridad. Yo les quiero decir que en uno de los congresos que participé junto con el equipo de dermatología del Hospital de Niños, presentó un dermatólogo norteamericano que había sido invitado a Buenos Aires como un pope muy especialista, y presentó diapositivas como que había una nueva enfermedad de piel que se daba generalmente entre varones de 18 a 20 y pico de años, y que decía qué medicación tenían que darle y que en algunos casos remitía sola. Cuando pasó las diapositivas, ¿qué pasó? Pasaba fotos de soldados que estaban en Afganistán, soldados con equipos, y yo digo, esa persona que la traen como el genio de la dermatitis, no, de la patología nueva de piel, no se preguntó si esos soldados estaban angustiados porque la novia estaba en Estados Unidos, o porque estaban lejos de la familia, o porque había muerto un amigo en Afganistán, o porque ellos habían matado a alguien. Es decir, que nosotros nos quedamos mudos frente a la patología psicosomática, orgánica o psíquica también grave, pero resulta que trabajando lo emocional, pero las vivencias que quizás nunca tuvieron representación, palabra, se llega a otros lugares. Yo les quiero decir que a mí misma me pasó, a mí me pasó, hablando de vivencias, yo siempre les digo, yo tenía una idea de mí que cuando era chiquita como que era media autista. Les digo que esa idea la tuve mucho tiempo, y yo me acuerdo de mí en el jardín de infantes, que estaba en un rinconcito, que los chicos me querían pedir galletitas y que yo no sabía qué hacer y no hablaba. Cuando en la Asociación Psicoanalítica Argentina presentaron un panel sobre inmigración y hablaban de los inmigrantes bolivianos, paraguayos, que hablaban en las lenguas aborígenes, ahí me acordé, vivencialmente me acordé, mi familia es extranjera, en mi casa se hablaba francés, yo iba al jardín de infantes y no sabía, no entendía castellano. Pero ¿cómo me di cuenta? Me di cuenta vivencialmente, cuando me hicieron sentir, ¿no? ¿Qué se podía sentir? Y rescaté aspectos de mí misma que tenía equivocados. Y hace poco me pasó también vivencialmente en otra presentación, que bueno, ya no voy a contar porque no voy a contar todas mis vivencias ahora, pero una cosa es las intervenciones típicas desde la asociación libre, que tiene que ver con el inconsciente reprimido, y otra cosa es lo vivencial, que tiene que ver con el inconsciente que nunca fue reprimido, es el inconsciente del trauma. Entonces, yo no te puedo decir, Nubia, si te puedes curar o no te puedes curar, pero sí te puedo decir que se puede llegar a esas zonas y por lo menos que no avance, que no avance. No sé, Silvia, si vos querés decir algo. Bien, gracias, Eva. Estoy revisando el chat y hay una persona que nos dice, felicita a todos, a Eva,
preguntan dónde conseguir el libro, y dice que le hizo recordar lo que decía Ansu, que decía la escritura como esa capacidad reconstituyente del yo piel. Entonces, es una aportación ahorita que nos está haciendo, no veo el nombre, no sé quién, perdón, ya están apareciendo más, pero desafortunadamente, pues ya estamos con el tiempo encima. Me gustaría, no sé, déjenme leer si tengo alguna otra aquí, que hay 2 mensajes más. ¿Dónde se consigue el libro? Felicitaciones, muy claro todo. Pues realmente entonces me gustaría agradecerles a todos, agradecerte a ti, Noemí, el que me hayas hecho favor de invitar como coordinadora de este evento muy interesante, muy bonito, pero te dejo a ti para que nos hagas favor de cerrar el evento, y yo les agradezco a todos el que me hayan aceptado como coordinadora, fue un placer. Bueno, en primer término, quiero agradecer a Eva. Eva es una amiga, compañeras de correrías psicoanalíticas, aclaro, todo el tiempo, y sé de su trayectoria, y cuando vi que iba a salir el libro, me pasó lo mismo que a ustedes, me prendí del cómo se llama, del título, y también ya conocía la labor de Eva, me pareció que sería muy interesante traerlo acá a México y que viniera Eva y expusiera. Ustedes se han dado cuenta que no tiene de verdad ningún rasgo autista, que puede hablar y hablar, comunicar sus experiencias, es muy viva y bueno, muy comprometida con su trabajo. Entonces, gracias Eva por haber aceptado, y bueno, también Hilda es otra colega de correrías psicoanalíticas, y habiendo escrito ella el prólogo, me pareció que sería perfecto que viniera. Y luego invitamos también, bajo la sugerencia de Eva, a Alejandra, que estoy encantada de que haya estado acá con nosotros. Entonces, a todas y cada una de ellas, de verdad, muy agradecida. También quiero darle las gracias acá a la Asociación Psicoanalítica Mexicana por impulsar este proyecto de los webinars, y también darle espacio al Comité de Psicoanálisis de Niños y Adolescentes. Verán, los vamos a seguir invitando. Aquí Liliana es la encargada del comité científico. También gracias, Liliana. Gracias a Liliana, a su trabajo, a su empeño y a su dedicación, es posible toda esta serie de presentaciones y webinar. Entonces, yo, en nombre del Instituto de Psicoanálisis, de verdad les agradezco a todos su presencia. Espero que puedan seguir participando. Habrá más temas y presentaciones sobre psicoanálisis de niños y adolescentes. La idea es seguir impulsando esta área que ven es tan rica, está llena de cosas nuevas, de gente como nuestra autora que vino ahora a presentar, que hace muchos aportes y que sigue trabajando mucho, especialmente a Eva. Ya ven, escribe sobre bebés, sobre niños, sobre adolescentes. Entonces, creo que fue una grandiosa oportunidad, y agradezco a todos ustedes su presencia y su participación. De verdad, muchas gracias, y esperamos seguirlos viendo aquí en los webinars de la APM. Siempre serán muy bien recibidos. Muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de presentar el libro en México, y bueno, para la gente que quiere, está ahí en el chat el distribuidor, y para la gente que quiere formarse, le pueden pedir a Noemí o a Alejandra mis datos, y se conectan conmigo. No sé si tengo un minuto de tiempo para decir algo, porque Alejandra dijo que yo iba con los libros. Sí, yo iba a todos lados con mis libros. ¿Por qué? Porque
lleva tanta energía escribir un libro, y saben que las librerías no compran los libros, compran de a un libro, de a 2 libros. Entonces, como me interesa que, a ver, es un trabajo de transmisión, y entonces me interesa que esa transmisión llegue, entonces por eso me iba con los libros, y es así, así que bueno, ¿te acuerdas de eso? Me encantó. Ya le pagaste al jardinero. Me encantó ese recuerdo. Bueno, un abrazo a todos y bueno, hasta pronto. Bueno, pues muchas gracias a todos, una excelente presentación. Felicidades, Eva. Muchísimas gracias a ustedes. Felicidades a todos. Muchas gracias a todos.